Hola amigos, bienvenidos a DH Desarrollo Humano. Pues hoy hablaremos acerca de la administración en tiempos de crisis que todos estamos pasando, en una crisis que ya es muy larga y que seguramente nos tendremos que replantear una reorganización. No se vayan, estamos en DH, soy Gaby Soule. Desarrollo Humano con Gaby Soule. Amigos, ¿cómo les va? Sean todos bienvenidos. Pues como siempre, yo muy feliz, contenta de tenerlos en este espacio donde compartimos información importante para todas las empresas, para toda la gente que nos dedicamos a talento humano, a desarrollo organizacional, a desarrollo humano. Y pues hoy tenemos un tema que si bien lo hemos venido hablando desde hace mucho tiempo, porque la crisis nos llegó y se ha tardado mucho en irse, pues de todas maneras tenemos que irnos replanteando, reorganizando, reinventando, reestructurando y todos los res que se puedan haber. Y es por eso que hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Mario Bravo, es licenciado en Finanzas por la Universidad Tecnológica de México, con estudios de posgrado en la misma universidad. También estudió en la Universidad Iberoamericana, en el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con una maestría en Ingeniería en Sistemas de Calidad y Productividad por el Tecnológico de Monterrey y con una certificación en Green Belt Lean Six Sigma por Sigma Pro. Tiene más de 25 años de experiencia en el área de logística y cadena de suministro en empresas muy grandes, empresas internacionales que todos conocemos, que sería larguísimo contarles toda su experiencia porque se nos iría todo el programa, pero lo que sí es importante mencionarles es que es un importantísimo experto que nos está dando la oportunidad de platicar con él y saber un poco más acerca de cómo administrarnos en momentos de crisis. Bienvenido, Mario, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, muy bien, por aquí, con el gusto de estar con ustedes y contento de la invitación. No, hombre, pues muchas gracias. Para nosotros todo un honor tenerte aquí. Y pues bueno, cuéntanos, sí sabemos que estamos en crisis, mucho hemos escuchado acerca de que la crisis viene la palabra crecimiento, que es una oportunidad de crecer, es una oportunidad de elongarse, de estirarse, de modificarse, etcétera. Y mucha gente cuando platicamos con ellos nos dice, pues sí, suena muy bien. Eso suena como consejo de coach, pero cuando sales a la vida diaria, pues no sé cómo hacerlo. Entonces, a mí me encantaría, Mario, tú que eres un experto, que nos des tu concepción acerca de lo que es la crisis y el manejo de la crisis y cómo poderla administrar. Eso lo vamos a ir platicando, pero sobre todo, ¿qué es la crisis? Bueno, mira, nosotros en realidad vivimos, y más en estos últimos años, por la velocidad de las cosas que hacemos, a diferencia de antes. O sea, tenemos una gran cantidad de herramientas que tratan de hacernos más productivos y que por lo mismo tenemos que tomar decisiones cada vez más rápido. Y tenemos una gran cantidad de opciones. Por ejemplo, el Internet nos amplía el panorama de las distintas alternativas que tenemos para cubrir necesidades. Entonces, el tomar decisiones es parte de nuestra día a día. Y como vivimos muy deprisa, entonces tenemos que tomar decisiones rápidas. Y eso hace que en realidad a veces tengamos una gran, contacto con lo que es el riesgo. Entonces, normalmente nosotros tratamos de controlar ese riesgo, o sea, tratamos de tomar decisiones que nos permitan, pues, minimizar el impacto negativo que pudiera representar el riesgo, pero en ocasiones o no contamos con toda la información, o por ejemplo, como ahorita, los eventos de la naturaleza rebasan lo que nosotros estábamos esperando, a lo que estábamos acostumbrados, y nos encontramos con situaciones que no habíamos previsto y con consecuencias que no habíamos medido, y esto es algo que es
muy común en estos días. Entonces, esas crisis se presentan cuando nuestras expectativas se ven rebasadas, sobre todo por efectos malos, por efectos negativos, para los cuales no tenemos respuesta. ¿Consideras, Mario, que las personas, los seres humanos, crecemos más ante la adversidad que ante las situaciones positivas que tenemos en la vida? De hecho, indudablemente. O sea, normalmente, por ejemplo, quienes dan la mejor respuesta en épocas de crisis somos nosotros, las personas. O sea, las organizaciones tratan de controlarlo y medir, pero por el tamaño de las organizaciones su respuesta es lenta. Entonces es cuando dependemos de alguien que tiene esa capacidad para poder dar respuestas contundentes, rápidas y que resuelven o aminoran el impacto de la crisis. Entonces sí, como personas, cuando nosotros nos enfrentamos en esos eventos y a veces si no estamos preparados, la misma experiencia que nos deja el que las decisiones no fueron las correctas, pues nos hace crecer. Y sobre todo también el ver que son realmente pocas aquellas respuestas que pueden ser graves, ¿no? La muerte, por ejemplo, que no podemos tener una respuesta a eso. En realidad aprendemos muchas veces también de cómo nosotros vemos esa crisis y en realidad no era tan grave, pudimos resolverla. Entonces sí, es una enseñanza increíble para nosotros, ¿no? ¿Qué hacer, Mario, cuando se juntan las crisis? Porque, como decía al principio, hemos tenido crisis sobre crisis, ¿no? O sea, vino la pandemia, pero también hubo cambios de empleo, disminución de ingresos, todo nos cambió y ni siquiera hemos podido solucionar una crisis cuando llega otra y llega otra y llega otra. Bueno, una de las cosas es que tenemos que aprender, por ejemplo, ahorita que esa es nuestra realidad. Tenemos que vivir con que necesitamos tener un plan A, un plan B, plan C, hasta un plan Z, ¿no? O sea, necesitamos tener alternativas y preverlas. Es algo que hemos aprendido. O sea, es bonito tomar la vida, digamos, como viene. Esa parte de la espontaneidad, pues siempre nos agrada, pero no podemos ya ser así. O sea, al final de cuentas, necesitamos ser previsores. Entonces, con esta realidad, el saber que las cosas pueden cambiar de un momento a otro, necesitamos tener planes y necesitamos estar preparados. A mí me tocó, por ejemplo, en esta crisis ver en el tema, yo soy catedrático en algunas universidades y también mi hija está en otra universidad y de repente me tocó ver que en el tema de la educación, la respuesta de las escuelas fue algunas muy buenas y otras no tanto. Muchas se tardaron en responder, sobre todo las escuelas de educación secundaria y educación primaria. Entonces, un tema importante es que no debemos hacer ajenos a la tecnología. La tecnología está aquí para resolver muchos problemas sobre los cuales ahorita a lo mejor no nos imaginamos, pero cuando empezó la crisis, Zoom o las conferencias a distancia con mucha gente vía remota, pues la verdad es que no veíamos mucho la ventaja que podíamos tenerla y ahorita pues dependemos en una gran, en un gran aspecto con respecto a ellas, ¿no? Entonces, tenemos que estar preparados, o sea, en realidad tenemos que estar como bateadores para ver qué tipo de fichada nos van a echar y tratar de responderla, ¿no? Y tomar las cosas con calma. Así es. Pues, ¿qué te parece si vamos a un corte comercial y al regresar platicamos acerca de cómo confrontar las crisis en las empresas? ¿Te Perfecto. parece? Claro que sí. Pues no se vayan, amigos, estamos en DH Desarrollo Humano, soy Gaby Soule. Regresamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas.
A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Continuamos. Amigos, regresamos a DH Desarrollo Humano y tenemos el honor de estar platicando con el licenciado Mario Bravo. Él es especialista en muchas cosas, pero además hoy nos está hablando acerca de la administración de las crisis y en el corte pasado estábamos hablando acerca de las crisis humanas, pero pues bueno, ahora vamos a las crisis de las empresas, que es algo que está sucediendo en todo el mundo, pero en Latinoamérica y especialmente en México nos está pegando muy fuerte, Mario. ¿Cómo reorganizarnos, administrarnos nuevamente ante esta crisis tan grande? Porque además de todo es el COVID, son los cambios fiscales, son tantas cosas que a veces la empresa, desde arriba hasta al operativo, no sabe qué hacer. Pues mira, casi igual como pasa con las personas, nosotros como individuos, digo, somos entes al final de cuentas, necesitamos tener una preparación, solamente que la respuesta de las empresas suele ser un poco más lenta. ¿Por qué? Porque hay que organizarse, hay que ver los cambios, hay que a veces pasar por una serie de autorizaciones, sobre todo si la empresa es muy grande. Lo que sí es un hecho, y esa es una de las ventajas que tienen las empresas, es que las personas que trabajamos para ellas tenemos distintos perfiles. No todos somos especialistas o somos afines para hacer algún tipo de actividad. Y hay algunos individuos que son buenísimos para responder precisamente cuando los eventos se presentan así. El tema particular es que las empresas tienen que ser, según desde este punto de vista, muchísimo más resilientes que nosotros como individuos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nosotros vivimos las consecuencias de lo que decidimos y los cambios, pues los efectos los podemos controlar. Digo, al final, la capacidad que tenemos para poder ver de manera introspectiva lo que son cómo estamos actuando, cómo estamos respondiendo, pues es inmediato. Pero en las empresas no es así. Alguna ocasión me tocó hace muchos años un evento catastrófico en una organización en la que participaba. Y todos los que participamos nos dio un espasmo de inactividad en lo que asumíamos o asimilábamos que era lo que ocurría. Pero por casualidad, porque digo, no estaba planeado, la persona que ejercía el liderazgo tenía precisamente esas características de responder rápida y contundentemente ante las crisis, y lo hizo muy bien. El problema fue que cuando la crisis se acabó, esta persona continuaba ejerciendo su liderazgo y su tipo de liderazgo ya no era el adecuado para cuando la crisis no lo demandaba. Entonces, yo creo y entendiendo que quien saca adelante a las empresas es las personas y el equipo de trabajo que tiene, pues debemos de tener un equipo precisamente para atender esas crisis, pero igualmente hacer los cambios necesarios cuando ya no es tan requerido ese tipo de liderazgo en este caso, ¿no? Entonces, digamos, lo mismo para las empresas. Tenemos que responder rápido, tenemos que vivir con el riesgo, pero tenemos que dar una respuesta rápida y adaptarnos sobre todo a ese tema. Imagino por lo que nos estás comentando, Mario, que sería como pasa en estas asambleas de protección civil, que si va a haber un terremoto o algo, se organizan ciertos elementos y entran en acción a organizar, y una vez que pasa todo, regresan todos a su lugar y se quitan la gorrita, el chaleco, y todo el mundo termina trabajando como lo venía haciendo. ¿Es así? Es así. Okay. Debemos observar, porque hay gente que se achica y gente que se agranda, ¿no? Entonces, las empresas, como al final de cuentas, es muy difícil así en una entrevista poder ver esas características. La cuestión es observarlos y tener el momento en que se activa, ¿no? ¿Quién sería dentro de una organización o dentro de una empresa, Mario, el indicado para hacer esta observación y esta selección, digamos, del equipo especial en crisis?
Pues mira, los especialistas es RH, o sea, ellos cuentan con las herramientas, con los estudios, con los perfiles. A veces los siento desconectados, pero ahorita, digamos, desconectados cuando se presentan estos eventos, pero ellos conocen prácticamente a todos en la organización. El poderte decir, a lo mejor son la gente de protección patrimonial, dependiendo, pues es lo normal, ¿no? Pero no todos tienen esas características que te digo. Tal vez alguien del almacén, alguien de contabilidad, tiene esa respuesta automática que en realidad no sé cómo identificar, pero que de que están presentes, están presentes. Claro, y me parece que también hay una cosa que está muy mal en nuestras empresas actualmente, que RH se dedica a cosas que no son de RH, ¿no? Como por ejemplo el dispersar nómina, etcétera, cuando no debería ser actividad de ellos, teniendo todas estas herramientas. Entonces, ¿qué consejo nos darías para los dueños de las empresas que tienen o están desarrollando su equipo de RH, precisamente para enfocarlos más, para poder intervenir, detectar, prevenir todo este tipo de situaciones? Pues uno es entender la función estratégica que tiene RH, ¿no? O sea, es el recurso humano. Sí, tradicionalmente los identificamos con la parte de contratación, la parte del pago de la nómina, el checar, por ejemplo, que la rotación del personal no sea tan alta, cuando tienen el perfil para conocernos un poquito más y para identificar esos tipos de liderazgo que se necesitan. Y al final de cuentas yo creo que también es algo que necesitamos quienes ejercen algún liderazgo en los equipos, ¿no? El jefe de almacén, los supervisores, o sea, ellos conocen a la gente y poder identificar esas características, esas cualidades que necesitamos en nuestro personal. ¿Recomendarías que fuera un equipo, digamos, heterogéneo? Sí. Ok, de diferentes áreas de la empresa. Sí, digamos, lo ideal es que cada uno estemos haciendo la labor que nos gusta, ¿no? Claro. Pero eso es independiente de cómo es nuestra respuesta, por ejemplo, en estas épocas de crisis. Nos preguntan, por ejemplo, una entrevista típica, una pregunta es, ¿y cómo está tu manejo de la presión? Y en realidad, pues digo, a mí cuando me hacen esa pregunta me es difícil contestarla porque he tenido distintos tipos de presiones, o sea, no aviento la toalla, pero la presión puede ser intensa o la podemos manejar. Entonces hay que ver cómo podemos identificar en nuestra gente esas habilidades que podrían manifestar. Claro, y también depende del interés o el involucramiento que puedas tener, sin duda. Ya se nos acabó este segundo corte, vamos rápidamente a un espacio comercial y regresamos para seguir platicando contigo, ¿te parece? Claro que sí. Pues muy bien, amigos, no se vayan, seguimos platicando con Mario de este interesante tema. Nos vemos en un segundito. Regresamos. IDC te invita a nuestros seminarios fiscales 2021. En cada uno de estos seminarios obtendrás los conocimientos necesarios de los efectos legales y fiscales que deberás seguir. ¿Cuánto y cómo se reparten los dividendos? Aprende esto y más en nuestro seminario Básicos para la repartición de dividendos. Conoce el tratamiento fiscal y de comercio exterior del robo o destrucción de mercancías que debes ofrecer en donación, materias primas, productos terminados o que hubieran perdido su valor. ¿Cómo atender una cancelación de certificados digitales? Descúbrelo en este seminario. La normativa fiscal aplicable en cada país tiene que ajustarse al contexto internacional para establecer cómo se determina la renta del contribuyente. Cerramos nuestros eventos fiscales con todo lo nuevo en la reforma fiscal el 25 de noviembre. Llévate todo el paquete fiscal con nuestra promoción en conmemoración de los 35 años de IDC. Ponte en contacto con nosotros. Continuamos.
Regresamos a DH, Desarrollo Humano. Soy Gaby Soule y estamos platicando con el licenciado Mario Bravo acerca de la administración de crisis en las empresas, un importantísimo tema que tenemos que prever, que tenemos que analizar antes de que suceda, ¿no, Mario? Porque siempre nos llega el agua a los aparejos y decimos, chin, ¿qué hacemos? Saquen las cubetas y ahora sí vamos a hacer algo, cuando esto ya tendría que estar previsto en un plan. Uh-huh. ¿Qué estrategias nos sugieres para desarrollar este plan, digamos, de gestión de crisis? Mira, digamos, la sociedad japonesa vivió hace más de 10 años un evento catastrófico para lo que ellos estaban preparados. O sea, Japón es una zona sísmica, es una isla rodeada de mar, y tanto terremotos como tsunamis era su día a día, ¿no? El problema fue que el evento, te comentaba hace ratito, o sea, las respuestas de la naturaleza rebasan a lo que estábamos acostumbrados, es igualmente consecuencia de nuestras mismas acciones. Entonces, fue una parálisis total en Japón. Las cadenas de suministro, pues es el tema en el que yo participo, pues se vieron interrumpidas porque Japón conservaba para sí la producción de elementos clave de componentes que se hacían en otros países, ¿no? Entonces, Nissan, Hitachi, empresas establecidas aquí en México, se paralizaron porque derivado del terremoto, del tsunami y de la crisis de radiactividad, pues las navieras impusieron una cuarentena a Japón, se quedó completamente aislado. Entonces, un año después, Japón emitió un estudio precisamente para lo que es estos eventos que repito, para una sociedad tan preparada, tan acostumbrada, se vio rebasada, ¿no? Cuando es muy importante, me imagino, Mario, tener un manual de operaciones y que el personal lo conozca, ¿verdad? Porque parece que ese manual de operaciones lo tenemos ahí abandonado, si es que existe, y muchos de nosotros no lo conocemos. Exacto, un protocolo de quién entra, cuando pasa, a quién hay que llamar. Digamos, en las plantas ocurren también muchos eventos, lo acabamos de ver en Pemex. Lo vemos, digo, yo estoy aquí en una zona industrial, entonces si no son incendios, si no son máquinas que paran, trenes que se descarrilan, o sea, estamos en el día a día. Algo que sí ocurre, digamos, en una crisis, esa respuesta del evento, de la máquina que va a fallar, o de la naturaleza, o de la gente que se descontrola, lo vemos también en Estados Unidos de manera muy común. Digamos, allá tienen un riesgo muy alto con tanto exmilitar que tiene algún tipo de trastorno y que de repente llega, se incorpora y algo lo despierta. Aquí no se ve tanto, pero necesitamos tener algún tipo de medición de los eventos, porque platicaba de que las crisis se presentan cuando nuestra expectativa, nuestra probabilidad, pues se presenta, no la habíamos estimado y estamos enfrentando pues eventos que aunque sabíamos que había algo remoto que se podrían presentar, no podíamos magnificar qué tanto era probable que se presentaran. Entonces, hoy hay muchas herramientas estadísticas en las que necesitamos medir los eventos. Eso es algo que muchas organizaciones grandes sí lo hacen. Ahora, en el caso que tú eres especialista en cadenas de suministro, ¿qué recomiendas a las empresas que tienen estos procesos en cuanto, por ejemplo, prever stock, si se vale, no se vale? Porque finalmente tienes ahí un capital que está sin movimiento. Entonces, ¿qué hacer ante esta situación? Sí, por un lado decir, ay, sí tengo stock por cualquier cosa, pero, insisto, es dinero parado, ¿no? ¿Qué nos recomendarías? Sí. Pues mira, efectivamente, quienes trabajamos en el tema de cadena de suministro, el tema de los inventarios es así como que hay algo al que le tenemos mucho cuidado. Sin embargo, por ejemplo, ahorita lo que comentas, en la empresa donde colaboro, nos encontramos con que la crisis no nos pegó mucho en el sentido de que nosotros fabricábamos, una primera parte de la crisis, fabricamos productos químicos y una familia que tenemos son los desinfectantes, pues se vendieron rápidamente, ¿no? Entonces, no vimos mucho el efecto, sino hasta ahorita. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Que mucha materia, o sea, tomamos los inventarios que teníamos y acudimos a nuestros proveedores para tomar su inventario de materia prima que tenían.
pero ahorita ya no hay. O sea, no hay inventarios de materias primas y nos encontramos con materias primas claves que o están muy caras o hay escasez precisamente por el tema de la pandemia. Sí, y más a mi favor sobre lo que comentaba, necesitamos tener indicadores, o sea, no podemos tener inventarios de todo, hay que ver elementos claves que necesitamos tener y una parte muy particular en las cadenas de suministro, tenemos que tener una asociación bien estrecha con nuestros proveedores, nuestros clientes y saber precisamente qué es aquello a lo que asumimos un riesgo y qué es el rol que tienen que asumir cada uno de ellos para tener los componentes necesarios o tener un plan para poderlos explotar en caso de que escasee, ¿no? Ahorita, por ejemplo, con el repunte del COVID en la India, muchas empresas, por ejemplo, aquí en Querétaro, se encuentran con que empresas pararon porque la mitad de sus empleados se enfermaron, la empresa cerró y necesitan desarrollar quién les haga ese producto. O sea, nos agarró con los dedos en la puerta en muchos aspectos, sobre todo ha ido escalando y nuestra respuesta se ha ido lenta. Todavía tenemos mucho que aprender sobre la enseñanza de lo que estamos viviendo ahorita. Sin duda, y también nosotros tenemos mucho que aprender de ti, Mario, así que te voy a invitar a una segunda parte de esto para hablar especialmente de esta cadena de suministro y sobre todo lo que está sucediendo en nuestro país, precisamente que no está llegando la materia prima. Te agradecemos infinitamente toda tu información, tu participación y de verdad esperamos verte muy pronto. Fue un placer, en realidad encantado, ¿eh? Muchas gracias. Amigos, pues ahí está la información, vamos a aprovecharla y nos vemos la próxima semana. Recuerden, estemos en DH Desarrollo Humano, soy Gaby Soule. Hasta pronto.